Bienvenido a Espacio Profundo TV, donde el universo deja de ser silencio y se convierte en un lenguaje que pocos se atreven a escuchar. Durante meses, el nombre 3 y Atlas ha sido sinónimo de misterio. Una sombra viajando entre los planetas. Un visitante que no debería estar aquí. Pero ahora, algo ha cambiado. Chana acaba de confirmar lo que muchos científicos temían desde el principio. Los nuevos datos revelan patrones imposibles de atribuir a un fenómeno natural. Trayectorias alteradas, emisiones electromagnéticas y un comportamiento que parece seguir un propósito. ¿Estamos frente al mayor descubrimiento del siglo? ¿O ante una presencia que nos observa desde la oscuridad? Quédate hasta el final. Porque lo que estás a punto de escuchar podría redefinir para siempre la forma en que entendemos el espacio y nuestro lugar en él. Esto es Espacio Profundo TV. Y el misterio apenas comienza. Cuando se hizo el anuncio desde Pekín, se diferenciaba de las comunicaciones científicas habituales. El último informe de China sobre el objeto interestelar 3 y Atlas era conciso, técnico y sin ambigüedades en sus conclusiones. No presentaba nuevos hallazgos, sino que verificaba análisis previos. El documento confirmaba con gran certeza que 3 y Atlas era un objeto interestelar caracterizado por una trayectoria hiperbólica y una composición química atípica dominada por el dióxido de carbono. En sus resúmenes cuidadosamente traducidos, una frase llamó especialmente la atención. Nada ha cambiado en el objeto, y sin embargo, todo ha cambiado. Para un informe de esta naturaleza, la redacción era inusual, mesurada pero reflexiva, lo que sugería que, aunque los datos seguían siendo coherentes, las implicaciones para la astronomía se habían aclarado significativamente. Durante meses, astrónomos de todo el mundo habían seguido la pista de un extraño viajero que se movía por el sistema solar. Un cuerpo helado y veloz que no era de aquí. Al principio era una curiosidad. Luego se convirtió en una obsesión. Para cuando los datos de China llegaron a la comunidad internacional, 3 y Atlas ya no era solo otro cometa interestelar. Se había convertido en un espejo que reflejaba tanto los límites de la observación humana como el nuevo equilibrio del poder científico en la Tierra. El 1 de julio de 2025, el Sistema de Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides, más conocido como Atlas, detectó un tenue punto de luz en movimiento desde su red de telescopios chilenos. Al principio, los analistas pensaron que se trataba de otro cometa más. Pero su trayectoria no encajaba en el patrón. En cuestión de días, los cálculos orbitales confirmaron que no estaba sujeto a la gravedad del Sol en absoluto. Su trayectoria era abierta, hiperbólica. Había venido de fuera del sistema solar, lo atravesaría una vez y desaparecería para siempre. El objeto fue bautizado oficialmente como 3 y Atlas, el tercer visitante interestelar jamás observado. Siguiendo la estela cósmica del misterioso Oumuamua en 2017 y Borisov en 2019. Cada uno de estos raros cuerpos había llegado sin previo aviso, atravesando el sistema solar a velocidades imposibles. Para los científicos, eran preciosos mensajeros congelados que llevaban huellas químicas de otras estrellas. Pero, a diferencia de sus predecesores, 3 y Atlas apareció justo cuando los sistemas humanos flaqueaban. Su llegada pondría de manifiesto la fragilidad de nuestra supuesta visión global del cielo. Al principio, todo se desarrolló según lo previsto. Los telescopios de ambos hemisferios se fijaron en el recién llegado. El Hubble tomó imágenes ópticas. El telescopio espacial James Webb, que orbita mucho más allá de la atmósfera terrestre, lo analizó en infrarrojos. Observatorios terrestres desde Hawái hasta las Islas Canarias se unieron para registrar su brillo cambiante. Las primeras estimaciones situaban su velocidad heliocéntrica en más de 209.000 km por hora. El objeto seguía una trayectoria pronunciada a través del sistema solar interior, dirigiéndose hacia el resplandor del Sol antes de volver a lanzarse hacia las estrellas. Con el paso de las semanas, los datos revelaron un comportamiento extraño. La mayoría de los cometas se iluminan a medida que el hielo de agua se sublima, pasando directamente de estado sólido a gaseoso cuando se acercan al Sol. Pero este no se comportaba así. Las lecturas espectrales mostraron que su coma, el halo difuso de gas que rodea el núcleo, no estaba dominado por el agua en absoluto.
Era dióxido de carbono, que brillaba débilmente a través del vacío. El agua, principal impulsora de la actividad cometaria en nuestro sistema solar, estaba casi ausente. Ese solo hecho sugería que 3I Atlas se había formado en un entorno completamente diferente, tal vez en las regiones exteriores heladas de otro sistema estelar. Entonces, justo cuando el cometa alcanzaba su fase más reveladora, su máximo acercamiento al Sol, la Tierra parpadeó a finales de septiembre. Durante 36 horas, casi todos los principales observatorios occidentales quedaron a oscuras. El Hubble se detuvo para realizar una realineación programada del giroscopio. El telescopio espacial James Webb comenzó un cambio de instrumentos planificado, un procedimiento que requería más de un día de estabilización térmica. En Chile, el Very Large Telescope entró en su ciclo de mantenimiento y sus enormes espejos se sometieron a una limpieza. Gemini, Norte y Sur, pasó a estudios planetarios preaprobados. Cada acción por sí sola tenía mucho sentido. Pero juntas crearon algo poco común, un punto ciego global. El momento no podía haber sido peor. Durante ese intervalo exacto, 3I Atlas cruzó una región del cielo peligrosamente cercana al resplandor del Sol. La observación desde la Tierra se volvió casi imposible sin equipo especializado. Con cada hora sin observar, los científicos corrían el riesgo de perder datos críticos sobre su tasa de desgasificación, evolución y composición química. Para el público, la pausa pasó desapercibida, pero para los astrónomos fue devastadora, un agujero en la curva de luz de un objeto que nunca volvería. Excepto que, al final, el cielo no estaba en silencio. En todo el Pacífico, los observatorios de gran altitud de China en el Tíbet, Qinghai y Yunnan siguieron observando. Sus horarios, desalineados con las instituciones occidentales, les dejaron libres durante el apagón. Su aire claro y seco, más fino y frío que el de la mayoría de los lugares de la Tierra, permitió una cobertura óptica e infrarroja continua. Mientras los telescopios más grandes del mundo se detuvieron para recalibrarse. Una red de instrumentos más pequeños en el techo de Asia registró el único flujo de datos ininterrumpido del visitante interestelar. Cada observatorio siguió un proceso meticuloso. La luz recogida por sus espejos primarios se enfocó en sensores CCD refrigerados y cada exposición duró entre 30 y 120 segundos. A la vertiginosa velocidad del cometa, las exposiciones más largas corrían el riesgo de producir un desenfoque por movimiento. Cada fotograma se marcó con la hora con una precisión de milisegundos utilizando relojes GPS y se almacenó en el formato estandarizado FEDS, que conservaba no solo la imagen, sino también sus metadatos, coordenadas, filtros, temperaturas y lecturas ambientales. Estos archivos se transmitieron a través de enlaces de fibra óptica a servidores centralizados en Nanjing y Pekín, donde los sistemas de redundancia mantuvieron la energía a pesar de las temperaturas bajo cero. Los ingenieros los llamaron servidores bajo el hielo. Cuando el Hubble y el JWST volvieron a estar operativos, el 3I Atlas ya se había desplazado más de 1 millón de kilómetros a lo largo de su trayectoria. Sin esos datos chinos, los científicos se habrían enfrentado a una incertidumbre posicional tan grande que la readquisición del cometa podría haber requerido un escaneo a ciegas. En cambio, las observaciones de China permitieron al resto del mundo realinearse. Los observatorios de montaña habían llenado el vacío con una precisión extraordinaria, proporcionando mediciones continuas de brillo y posición que volvieron a unir la línea temporal global. Los resultados fueron notables. Durante las 36 horas de interrupción, 3I Atlas se iluminó en aproximadamente 1/3 de magnitud, un aumento modesto pero suficiente para indicar un pico de actividad. Su coma se alargó hacia el Sol, lo que sugiere un chorro de gas y polvo que brota del núcleo. Análisis posteriores mostraron que las partículas de polvo eran inusualmente grandes y ricas en carbono, una combinación que rara vez se ve en los cometas nacidos en nuestro propio sistema solar. A medida que los datos circulaban, quedó claro que había ocurrido algo profundo, no solo desde el punto de vista astronómico, sino también geopolítico. Durante décadas, los grandes observatorios del mundo, financiados por consorcios occidentales, habían definido los límites de la astronomía actual, pero, por primera vez, las observaciones más críticas de un evento interestelar histórico procedían de otros lugares. Los instrumentos más importantes no eran los más grandes ni los más caros, sino simplemente los que permanecieron activos. Aún así, la cuestión de la confianza seguía presente. La fusión de los datos chinos con los conjuntos de datos occidentales requería una calibración cuidadosa. Había que conciliar las diferencias en el software, la alineación de las longitudes de onda y las escalas fotométricas. Los científicos chinos documentaron cada paso, el brillo se calibró utilizando estrellas estándar Landau,
Las magnitudes se cotejaron con el Sloan Digital Sky Survey y las líneas espectrales se corrigieron utilizando lámparas de torio y neón. Las verificaciones independientes realizadas por equipos de Hong Kong y Taiwán confirmaron las mediciones dentro de estrechos márgenes de error. Una vez combinados, el conjunto de datos global alcanzó una precisión sin precedentes. La precisión astrométrica fue de 1/5 de segundo de arco, con una excentricidad fija de 1,19. El veredicto fue irrefutable. Sin embargo, 3I Atlas era un objeto interestelar más allá de los números, y el evento puso de relieve una incómoda verdad sobre la astronomía moderna. A pesar de todo lo que se habla de la cooperación internacional, el sistema sigue siendo desigual. De los 30 telescopios más grandes del mundo, aquellos con espejos de más de 6 metros de diámetro, 2/3 se encuentran en América o son operados por asociaciones occidentales. Los telescopios de China son más pequeños, normalmente entre 2 y 4 metros, pero su fuerza radica en la automatización y la distribución. Múltiples instrumentos de tamaño medio que funcionan en tándem pueden superar a uno solo gigante cuando el tiempo y la coordinación son más importantes que la simple sensibilidad. Los grandes telescopios están diseñados para observar en profundidad las galaxias más tenues a miles de millones de años luz de distancia, pero los observatorios más pequeños destacan por su continuidad, ya que observan la misma zona del cielo hora tras hora. Para objetivos transitorios o que se mueven rápidamente, como el 3I Atlas, esa constancia puede ser más valiosa que la apertura. Durante el apagón, el software de programación robótica de China reasignó los telescopios en tiempo real a medida que cambiaban las condiciones meteorológicas y los ángulos de los objetivos. Al apilar cientos de exposiciones cortas y sumar los datos estadísticamente, la red logró una relación señal-ruido que rivalizaba con la de instrumentos occidentales mucho más grandes. La persistencia, y no el tamaño, se convirtió en el factor decisivo. Pero, metafóricamente, mide el acceso. ¿Quién puede ver y registrar el universo? Durante décadas, las aperturas más grandes han sido símbolos de prestigio y control. La campaña 3I Atlas invirtió esa relación. El registro más completo de un evento cósmico no provino de los espejos más grandes. Provino de aquellos que estaban dispuestos y eran capaces de seguir observando. Cuando otros hicieron una pausa al publicarse el análisis combinado final, el lenguaje fue cuidadoso pero inequívoco. Los datos confirmaron que el 3I Atlas estaba compuesto principalmente por hielo de dióxido de carbono, que se había originado fuera del sistema solar y que había pasado horas en una trayectoria única antes de regresar al espacio interestelar. Pero había algo más bajo la superficie de esas conclusiones. El reconocimiento de que el descubrimiento marcaba un punto de inflexión. Durante décadas, la comunidad científica occidental había sido la guardiana incuestionable de la verdad cósmica. Ahora la cadena de observación era global y los eslabones habían cambiado. Un simple apagón había demostrado lo frágil que puede ser el conocimiento centralizado. Al fin y al cabo, al universo no le importa dónde se construyan los telescopios. Solo se revela a aquellos que miran en el momento adecuado. En los meses siguientes, el 3I Atlas se desvaneció en la oscuridad, y su rastro se fue difuminando a medida que se alejaba del Sol. Sin embargo, su historia permaneció viva. Un objeto de otro sistema estelar capturado en fugaces detalles. Gracias a la persistencia de unos pocos observatorios en remotas cimas montañosas. Los datos confirmaron lo que todos sospechaban, pero pocos sabían con certeza, que el cosmos es poroso, inquieto y está conectado de formas que apenas estamos empezando a comprender. El informe final de China concluía con una frase que sonaba menos a ciencia y más a reflexión. Nada ha cambiado en el objeto, y sin embargo, todo ha cambiado. Era una declaración sobre el cometa, pero también sobre nosotros. El descubrimiento no había revelado extraterrestres, peligros ni mensajes ocultos en las estrellas. Había revelado algo más sutil y quizás más profundo. Que los límites de la exploración están cambiando, que la verdad en la ciencia depende ahora de la vigilancia compartida y que el universo sigue hablando en señales que solo podemos oír cuando alguien, en algún lugar, se niega a parpadear. Durante 36 horas, la mitad del planeta miró hacia otro lado. La otra mitad no, y en ese estrecho margen, el nuevo mensajero de la humanidad procedente de las estrellas susurró su historia al registro, invisible pero no inaudible. Un fragmento de otro sol que pasa por el nuestro, llevando consigo la silenciosa confirmación de que estamos lejos de estar solos. Y así concluye este nuevo informe sobre 3I Atlas. El visitante cósmico que continúa desafiando todo lo que la ciencia creía comprender. China ha confirmado lo que muchos temían. Y el silencio de las demás agencias solo aumenta las preguntas.
¿Qué más saben que aún no se ha revelado? ¿Y qué significa realmente todo esto para la humanidad? Gracias por acompañarnos una vez más en este viaje hacia lo desconocido. Si este video te hizo pensar o sentir que algo más se esconde allá afuera, suscríbete a Espacio Profundo TV. Dale me gusta y deja tu comentario, queremos conocer tu teoría. Y si te ha gustado, comparte este video. Porque mientras más mentes despierten, más cerca estaremos de descubrir la verdad que el universo intenta decirnos. Nos vemos en el próximo episodio. Aquí, donde la ciencia y el misterio se unen. Espacio Profundo TV.